Unidad 7. Comercio internacional y demanda agregada. En esta unidad nos vamos a enfocar al comercio internacional, abarcando diferentes temas, entre los cuales podemos destacar a las exportaciones netas, balanza de pagos, efecto multiplicador de las exportaciones, tipo de cambio, clasificación y efecto. Comenzaré diciendo que la economía internacional se divide en dos ramas. 1. Teoría y política del comercio internacional. Y 2. Teoría y política monetaria internacional. La primera es una teoría de equilibrio estático a largo plazo y la segunda se centra en los aspectos monetarios de las relaciones internacionales. Su enfoque es principalmente macroeconómico, por naturaleza, y trata particularmente los problemas de desequilibrio y ajustes de balanza de pagos. Exportaciones netas. Las exportaciones netas, como componente de la demanda agregada, son las importaciones restadas a las exportaciones, debido a que las importaciones de bienes y servicios se incluyen en los componentes del PIB. Las exportaciones netas comprenden los bienes y servicios producidos en el extranjero, con signo negativo, ya que estos se incluyen en el consumo. Ahora bien, si las exportaciones y las importaciones se realizan en la misma cantidad, el PIB no se afecta, puesto que lo que se compra a otros países es igual a lo que se vende a los mismos. De esta forma, las exportaciones e importaciones están en equilibrio y el valor de las exportaciones netas será de cero. De tal manera que, cuando las importaciones son superiores a las exportaciones netas son negativas, hay un déficit comercial. Si por el contrario las importaciones son menores que las exportaciones netas son positivas y se da un superávit comercial. Balanza de pagos. Actualmente, los déficit y superávit comerciales son comunes en muchos países, pues la mayoría de las economías del mundo son abiertas. Realizan diferentes transacciones con otros países. La balanza de pagos no solo incluye aspectos comerciales de bienes y servicios, sino que también cubre aspectos de capital, reserva y otros. Según Samuelson, la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo, y constituye un indicador global de los flujos de bienes, servicios y capital entre un país y el resto del mundo. Para Chacholiades, es un registro sistemático de todas las transacciones económicas entre los residentes del país que informa y los residentes del resto del mundo en un periodo específico de tiempo. Las transacciones económicas son intercambio de valores. Una persona puede entrar en una transacción económica cuando compra bienes, intercambia su dinero por otros bienes. En general, las transacciones económicas comprenden transferencias de propiedad de bienes, prestaciones de servicios y transferencias de dinero y otros activos. La balanza de pagos se obtiene en un periodo generalmente de un año. La balanza de pagos contiene datos sobre exportaciones e importaciones de mercancías, préstamos de dinero por una parte y por otra, los gastos de turistas, intereses y dividendos cobrados o abonados. Se divide en 4 cuentas que son: 1. Cuenta corriente. La cuenta corriente, también conocida como cuenta de bienes y servicios o comercial, registra las exportaciones e importaciones totales de bienes y servicios. Incluye principalmente mercancías primarias, como alimentos, combustibles. Además, están los servicios y beneficios que proceden de las inversiones. Los servicios consisten en fletes, servicios financieros y los viajes al extranjero. Los beneficios procedentes de las inversiones son las ganancias netas derivadas de las inversiones realizadas en el extranjero. 2. Cuenta de capital. La balanza de pagos, como su nombre lo indica, debe estar saldada, es decir, los cargos y los abonos deben ser iguales
y su saldo debe de ser igual a cero. Esto significa que si existe algún déficit en la cuenta corriente, la cuenta de capital sirve para corregir en parte dicho déficit, ya que, como se mencionó, debe estar saldada al final del periodo. Los movimientos de capital son créditos concedidos o recibidos por particulares o gobiernos de otros países. Cuando nuestro país pide un préstamo en el extranjero para financiar el déficit por nuestra cuenta corriente, envía pagarés a otros países y obtiene divisas extranjeras. Se trata de un crédito. Si nuestros bancos conceden créditos para financiar una empresa en otro país, significa que están importando pagarés de ese país y perdiendo divisas. En este caso, se trata de un débito. 3. Cuenta corriente de errores y omisiones. Existen muchas transacciones realizadas por los residentes de un país con los de otros que no son conocidas por las instituciones responsables de elaborar la balanza de pagos. Dichas transacciones, entre otras, las siguientes: narcotráfico, contrabando, economía subterránea, entrada y salida de dinero sin registro. Por último, tenemos la cuenta de reserva. Cuando regía el patrón oro y el gobierno seguía una estricta política laissez-faire, toda transacción tenía que pagarse en oro. Ahora que los países han abandonado esta forma de pago, cubren sus deudas y cobran sus créditos con divisas, monedas extranjeras en poder de nuestro país, que entran cuando se realicen exportaciones, se obtiene un crédito o se recibe una inversión, y salen cuando se pagan las exportaciones de bienes y servicios, se paga un crédito, se cubren intereses. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, podemos observar que la balanza de pagos es un documento que registra las transacciones económicas de un país con los demás. Se forma con la información generada por los agentes económicos y ayuda al gobierno a disponer de información que permita la toma de decisiones para elaborar medidas de políticas económica exterior. Efecto multiplicador de las exportaciones. Se puede afirmar que cualquier modificación que se haga a la demanda agregada cambie, también debe hacer que el ingreso nacional se altere. El cambio en el ingreso nacional debe de ser el múltiplo del cambio de la demanda agregada, por lo que la relación ingreso nacional sobre demanda agregada es el múltiplo de la economía abierta, que se conoce también como multiplicador del comercio exterior. Cabe aclarar que el multiplicador de la economía abierta es mayor a 1, pero menor que el multiplicador de la economía cerrada. A la pregunta de ¿por qué el multiplicador es menor que el de la economía cerrada?, se debe a que la economía abierta tiene una filtración extra por importaciones, de tal forma que, a medida que los gastos autónomos se incrementan en nuestra economía, un nuevo equilibrio se establece cuando una cantidad de ahorro se genera en la economía mundial. Efectos del multiplicador. Una perturbación externa puede afectar de 2 formas. 1. La perturbación puede originarse en el sector externo, afectando a la balanza comercial directa o autónomamente. Este efecto ocurre cuando las exportaciones o las importaciones cambian de manera independiente. Y 2. Una perturbación induce un cambio adicional en la balanza comercial mediante sus efectos sobre el ingreso nacional. Este efecto inducido ocurre cuando una perturbación ocasiona la demanda agregada cambie en cada nivel de ingreso nacional. Se concluye que el efecto global de una perturbación sobre la balanza comercial es la suma de 2 efectos separados, el efecto autónomo y el efecto inducido. El efecto inducido de una perturbación que se origina en el sector externo tiende a operar contra el efecto autónomo. Es decir, el mecanismo de ajustes del ingreso nacional estabiliza la balanza de pagos. Para concluir, diremos que el multiplicador del comercio exterior es el número de veces que un aumento en exportaciones o importaciones afecta el ingreso nacional y a la balanza comercial, y que el efecto en el ingreso nacional siempre es mayor que el de la balanza comercial. Tipo de cambio. Los países del mundo tienen una moneda con un tipo de cambio al que se convierten las monedas de otro país. Estos tipos de cambio fluctúan todos los días según las circunstancias económicas internas de los países y según las transacciones realizadas.
Por lo tanto, diremos que el tipo de cambio es el precio o tasa a la cual una moneda se intercambia por otra. Constantemente se producen esas modificaciones en el tipo de cambio. ¿A qué se debe? Cuando compramos mercancía en el territorio nacional, no hay más que una moneda. Damos dinero a alguien y esa persona nos vende lo que deseamos. El precio que se paga depende, en términos generales, de la oferta del producto disponible en ese momento y de su demanda. Por lo tanto, cuando compramos un producto importado, se desencadena un proceso más complicado. Por lo tanto, si se adquiere un televisor de origen japonés, se paga con nuestra moneda sin pensar más en el asunto. Este intercambio tiene lugar en el mercado cambiario, por ello a la moneda extranjera se le llama divisa y tiene un tipo de cambio. Ahora bien, cuando los japoneses venden más en México de lo que este país exporta a Japón, la demanda de yenes es mayor de la de pesos, y a causa de esta excesiva demanda de yenes, el precio de estos aumentará. Es decir, los mexicanos recibirán menos yenes por cada peso, o bien esta última moneda se devaluará. Los mexicanos pagarán precios más altos por los aparatos eléctricos japoneses, pero el hecho de que los bienes japoneses se encarezcan significa que los consumidores mexicanos preferirán los artículos de producción nacional y se crearán más empleos en México. Ahora bien, ¿cómo se determinan los tipos de cambio? El tipo de cambio es la cantidad de monedas que se dan a cambio de la moneda de otro país, según el país donde nos encontremos. Si los tipos de cambio fluctúan libremente de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, reflejarán la demanda recíproca de mercancías. Se debe a que la demanda de divisas es una demanda derivada de las exportaciones e importaciones. Tipo de cambio flexible o libre. El tipo de cambio flexible es cuando el Banco Central permite que el valor de la moneda se ajuste de acuerdo con la oferta y la demanda de divisas. Los países económicamente fuertes modifican el alza del valor de sus monedas, o sea, se revalúan, frente a otras, y los países más débiles hacen que el valor de sus monedas baje, se devalúan, por lo que no permite que el mercado de divisas se regule de manera libre. En este contexto, las monedas son flexibles al alza o a la baja según las circunstancias y necesidades de los países. El sistema de tipos flexibles no ha sido un sistema de fluctuaciones limpias, sino dirigidas, donde los bancos centrales intervienen para comprar o vender divisas intentando influir en los tipos de cambio. Por lo tanto, en este sistema de transacciones oficiales de reservas no son nulas. Tipo de cambio fijo. Muchos piensan que el actual sistema monetario se basa en el patrón oro, pero actualmente ninguna moneda está respaldada de esta forma. Por el contrario, el valor del dinero se basa principalmente en la aceptación psicológica de un simple billete como medio de intercambio. El sistema monetario internacional, aunque mucho más refinado, funciona de manera similar al del dinero. Básicamente se funda en la buena fe de las naciones que efectúan el intercambio. Efectos de los tipos de cambio. Los tipos de cambio flexibles funcionan muy bien por las siguientes razones. Los tipos de cambio tienden a fluctuar considerablemente, poniendo nerviosos a los exportadores, a los importadores y a los inversionistas respecto a las posibles ganancias. 2. Las fluctuaciones de los tipos de cambio tienden a ocasionar toda clase de problemas a las industrias exportadoras e importadoras, pues alteran sus costos. Y 3. La devaluación de la moneda es inflacionaria, porque aumenta los precios de las importaciones. En los tipos de cambio fijos pueden causar problemas como los siguientes. 1. Este tipo de cambio requiere grandes cantidades de reserva, de las cuales la mayor parte de los países carecen. Y 2. Un tipo de cambio fijo suele exigir ajustes difíciles e impopulares de la política económica, como son la reducción del presupuesto. En los efectos de tipo de cambio, la terminología que se usa para hablar de los tipos de cambio puede ser confusa. En concreto, los términos depreciación, apreciación, devaluación y revaluación aparecen reiteradamente en cualquier análisis de comercio y finanzas internacionales.
Para tener una idea más general de lo que son estos términos, podremos decir que una devaluación se da cuando las autoridades oficiales suben el precio de las monedas extranjeras en un sistema de tipos de cambio fijos. En un sistema de cambios flexibles, las variaciones del precio de las divisas se conoce como depreciación o apreciación de la moneda. Depreciación. La depreciación de una moneda se da cuando, en un sistema de tipos de cambio fluctuantes, resulta menos cara en relación con otras monedas, y se aprecia cuando resulta más cara frente a otras monedas.